usted, avísame. Muy buenas tardes, hermanos. En el nombre del Señor le doy la bienvenida a nuestra reunión espiritual y doctrinal. Hoy, día viernes 7 de noviembre del corriente año, daremos comienzo a esta hermosa y espectacular revelación que nos hace el Señor en su santa palabra. Habíamos dicho que el rico y Lázaro, uno fue al cielo y el otro fue al infierno. Eso lo vamos a conversar ahora. Pero antes quiero señalar un acontecimiento que tiene que ver con la presencia objetiva y real de los ángeles que están rodeando el trono del Señor y que desde allí, en forma directa, el Señor envía a sus ángeles a conversar y a dialogar con los hijos de Dios. Y voy a tomar en especial este relato que he estado examinando, el relato histórico y familiar del que son protagonistas la Virgen María y el ángel Gabriel. Lo voy a leer porque es muy singular este relato, para que ustedes sepan que no estamos solos, que en el cielo y en la tierra está unido en forma absoluta, porque cuando Dios tiene algo importante que revelarles y enseñarles a sus hijos, como lo vamos a ver, Dios envía a sus ángeles que están al lado de él, y los ángeles ejecutan la palabra de una forma tan real y tan positivo, como lo dice el capítulo de Hebreos, que lo vamos a leer acá. Hebreos Hebreos 1, donde el apóstol revela, pues dice, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra? El que se sentó a la diestra del Padre fue el Señor Jesús. Y ahora observe lo que dice de los ángeles, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice, de los ángeles, no son todos espíritus administradores y enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Los ángeles son enviados para visitarnos, para hablar con nosotros. Son ángeles de Dios. Entonces, Él los envía cuando los necesita para comunicarnos algo muy importante, porque son espíritus administradores para servicio y a favor de los que serán herederos de la salvación. Nosotros somos los herederos de la salvación eterna. Entonces el Señor lo envía para hablarnos cosas importantísimas. En esta parte quiero señalar algo familiar. En el capítulo 1, en el versículo 26, empieza este relato. Y el sexto mes, capítulo 1, verso 26 de San Lucas. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios. Observen bien la declaración. Fue enviado de Dios Padre a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve muy favorecida,
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí que concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, fíjense bien, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí este relato, que parece un relato familiar, es el diálogo entre un ángel enviado por Dios directamente del cielo a hablar con su sierva María acá en la tierra. Es un relato prácticamente familiar, pero esta es la relación que hay entre el cielo y la tierra. Aquel ángel Gabriel fue enviado por Dios para anunciar al mundo el nacimiento extraordinario, único y supremo del Hijo de Dios. ¿Y cómo sería ese nacimiento? Este es un relato que conmueve profundamente, porque es un relato sencillo. Es la conversación prácticamente familiar de dos personas que están dialogando, que tienen un diálogo, y que ese diálogo es hecho para la presentación y el advenimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo hace el ángel en forma sencilla. María no se asusta, se asombra, pero no se asusta, porque el ángel ha venido con sus vestiduras blancas, sin duda alguna. Entonces, este ángel, Gabriel, que está a favor de nosotros, de todos los hijos del Señor, viene y dialoga, como si fuera un diálogo entre el padre y la hija, o entre el esposo y la esposa. Y le dice, María, has hallado gracia. En forma simple, no hay ningún misterio. Eso es lo que me admira, que el diálogo del ángel no oculta ninguna cosa rara. ¿Por qué? Porque el ángel sabe las condiciones humanas. Entonces viene y se presenta a María y le dice, María, has hallado gracia cerca de Dios. Y le agrega, he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y le agrega, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará Dios, el Señor, el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Le dijo una verdad. María aquí está revelando que era una muchacha virgen, que no había tenido contacto carnal con ningún hombre. Por lo tanto estaba limpia para que en sus entrañas naciera su primer hijo, pero su primer hijo era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, que entraba en el mundo, que entraba en la tierra como un verdadero ser humano. Por eso que cuando me dicen que el hombre es semejante al mono, o que tenemos algo de los monos, de los animales, yo me río, porque si yo creyera esa estupidez
de lo que dicen los incrédulos, los agnósticos y los ateos, estaría tan loco como ellos. Sería tan estúpido como ellos. Porque aquí el ángel revela no que van a ser un mono o algo parecido, no, revela que van a ser en las entrañas de aquella limpia mujer, van a ser nada más y nada menos que el santo Hijo de Dios, que el santo varón de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Y no hay ningún espaviento, no hay ninguna cosa rara, es una cosa simple y sencilla, porque es un diálogo entre dos personas, son dos personas que están hablando. El ángel no hace ninguna manifestación extraña, no hay ninguna conversación misteriosa, es lo que quiero significar. Hay una conversación simple entre un ser humano llamado María y un ángel que es enviado del cielo a anunciarle: esto te va a suceder porque has hallado gracia delante de Dios. Es maravilloso. Entonces, quiero significar lo simple y lo sencillo que es el trato con Dios, y que Dios está más cerca de tu alma y de la mía de lo que ni siquiera tú te imaginas. Y este relato, esto que sucede, María se va a una montaña cerca donde está su prima Elizabeth, que Elizabeth también estaba embarazada, y espera allí con ella los 9 meses de su embarazo. Y observad ahora lo que pasa. Hay otro acontecimiento con ángeles. Parece esta mentira, parece que fue una cosa cotidiana, sencillamente cotidiana, sin ningún subterfugio, sin ninguna cosa rara. Y hay otro acontecimiento a posteriori del que hemos relatado, también con los ángeles, pero este es distinto, porque no viene simplemente a María, va simplemente a un grupo de pastores que estaban velando en la noche para que los lobos no vinieran y comieran las ovejas, y de repente, mira ahora, escucha ahora, y aconteció en el capítulo 2 que estando ellos allí se cumplieron los días en que había de parir, y parió un hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar en el mesón, ni siquiera había un lugar para que naciera el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro amado Señor Jesucristo. No había un lugar para él en el mesón. Y humildemente aquellos dos seres, José y María, ya esposo de ella, y parió su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra. Observad este relato tan delicioso. Había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí, observad ahora, estimados, la relación entre los ángeles y nosotros. La relación viva y eficaz y profunda entre los ángeles y nosotros. Y aquí, dice el relato bíblico, el ángel del Señor vino sobre ellos, sobre los pastores. El ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor, por supuesto, cuando vieron esas luces en el cielo donde venían los ángeles. Los pastores se acalambraron, pero no pasó nada, porque ellos mismos le dicen: mas el ángel le dijo, no temáis. El ángel le sacó el temor, habló con ellos: no temáis, porque sin duda alguna
estaban empezando a disparar en desbandada en la noche oscura y andás a ver lo que hubiera sucedido. Y antes de que se tomaran los vientos, como dice el refrán, el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal. Lo hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre, donde comen los burritos, donde comen los caballos y donde comen las vacas. Echado en un pesebre. Y agrega el ángel, y respondiendo fue con él, con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado de pesebre. Y viéndolo hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Mas María guardaba todo esto, estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores y glorificaron y alabaron a Dios de toda cosa que había oído y visto, como les había sido dicho. Esto, muchas veces, estos relatos históricos no se toman en cuenta para revelarnos una verdad suprema. Aquí en estos dos relatos está sin duda Gabriel. Primero visita a María y le dice María, en una acción familiar. El ángel entra y conversa con ella sin ningún tapujo, sencilla y humildemente. Viene a conversar con aquel ser que él sabe que María y nosotros estamos en inferioridad porque hay pecado en nuestro ser, pero aquel llamado, y aquella vocación y aquella virtud que ejerció el ángel al hablar con María era para avisarle que ella iba a ser la depositaria, nada más y nada menos que el Dios humanado, el Dios teantrópico, y que ella llevaría el honor de ser la sierva completa y absoluta del Señor para traer al mundo, al Salvador del mundo. Este es uno de los propósitos supremos por los cuales Dios escogió al pueblo de Israel, haciendo de ese pueblo un pueblo singular, un pueblo como no había otro en la tierra. ¿Por qué? Porque María tenía que ser la portadora bendita y santa de el nacimiento del Señor Jesús. Y allí estaba María humilde, sencilla, sin inconveniente, que en su casita, tal vez barriendo el patio o tal vez tendiendo las camas, no sabemos, cosas familiares, pero era hija de Israel y era descendiente de la tribu del rey David. Por lo tanto, María se ubicaba en los verdaderos parámetros espirituales en que Dios
administra su sabiduría al mundo. Esto es sabiduría de Dios. Lo que he leído en estos dos pasajes de Lucas 1 y Lucas 2 son sacrosantos para la iglesia verdadera, son sacrosantos para los verdaderos cristianos, porque aquí nos relata en forma concreta y específica cómo nació el Señor nuestro Jesucristo. Y hay otro relato, pero ese relato no es tan específico como este, porque es un relato que la Biblia hace de algo que era importantísimo. ¿Por qué? Porque José, el esposo que iba a ser de María, vio que su esposa quedó embarazada, vio que su esposa quedó encinta y que él no le había tocado. Entonces, ¿qué fue lo que pensó? Por lógica, yo no la toqué. Todavía no es mi esposa, no es mi mujer. Yo todavía no he tenido relación con ella. Sin embargo, José miraba cómo crecía el vientre de su mujer y sabía que allí había pasado algo. Entonces, esto también se aúna a la maravilla de los acontecimientos, de cómo Dios resuelve el problema agudo y grave de José. ¿Saben por qué? Porque si José tenía todo el derecho de denunciarla a las autoridades religiosas de su pueblo, pero si la denunciaba a María, la sacaban fuera del real, fuera del pueblo, y la mataban a pedrada por adulterio. Y José se cayó la boca, pero Dios estaba en la cosa. Y fíjense cómo el Señor resuelve con sabiduría ese acontecimiento que ya desesperaba el alma de José. Entonces, y José, su marido, Mateo 1, nos dice en el verso 18, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes de que se juntasen, antes que fueran marido y mujer, lo aclara Mateo, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, fíjense, la ecuación y deducción del pobre José. Como José era un hombre justo y no quería infamar a su mujer, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Claro, él pensó, por lógica, yo no la toqué, ella no fue nunca mi mujer, sin embargo está embarazada. Y María no le podía decir, porque esto era un milagro. Esto era un milagro. Y yo acepté a Cristo por estos relatos, porque el Señor intervino. Porque yo pensé como José. Pues yo tuve una esposa, ahora falleció, pobrecita, y tengo hijos con ella. Y era virgen como María. ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera descubierto que mi esposa, que se amaba y que me unía a ella para formar un matrimonio, como Dios ha ordenado en la tierra, y encuentro que mi mujer anda en relaciones carnales con otro hombre? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubieras hecho tú? Entonces, por este relato, que solo está en esta parte de la Biblia, lejos de María, lejos de todo, pero que interviene directamente el ángel enviado por Dios y viene a José, pero esta vez José no está despierto, el ángel lo hace dormir y le habla en sueños. Y pensando esto, él, de que su María le había... Vamos a hablar claro, él pensaba que su mujer le había metido un cuerno. Pensaba dejarla secretamente, porque si él la denunciaban en aquellos años, la sacaban fuera del real y la mataban a pedrada, le hacían una montaña, ya la sepultaban con piedras.
Y dice aquí este hermoso relato. Cuando yo leí este relato, empecé a llorar porque Dios estaba en la cosa. Dios estaba en la cosa. Algo que era imposible comprenderlo. Y algo que José tal vez nunca le hubiera perdonado, aunque lo hubiera dejado en secreto. Se iba con esa pena y con ese dolor de que aquella mujer que era su amada esposa lo estaba traicionando con otro hombre, porque aquel hijo, aquel niño no era de él. Y si pensando en esto, de aquí el ángel, observado otra vez la visita del ángel. Por 3 veces te estoy citando la relación permanente y directa en distintos acontecimientos en la vida de los seres humanos. Cómo intervienen los ángeles y cómo solucionan los problemas graves. Y agrega, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, le dice el ángel, José, hijo de David, mirá lo que le dice. Yo aquí me quedé asombrado por la exactitud de la revelación de los acontecimientos por los cuales María quedó embarazada. Y le dice, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le aclara lo mismo, lo que no le podía decir María. María no le podía decir que el Espíritu Santo le había engendrado. ¿De dónde? ¿Cómo? Ah, sí, el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿eh? No lo hubiera querido nunca, porque no hay ningún caso en la tierra, no acontece ningún caso en la tierra en que el Espíritu Santo es enviado a engendrar a una mujer, solo y únicamente. Lo vuelvo a repetir, solo y únicamente el caso en que María Virgen, esa gran mujer, extraordinaria mujer, fue engendrada. Ella dijo, sí, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo la voluntad de Dios. Eso lo dice en el relato del capítulo 2 de San Lucas. Pero aquí estamos hablando de José, cómo el ángel entra en el sueño de José y le habla en su mente y le dice, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le agrega y le dice en el verso 21, y parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado ese nombre Emmanuel quiere decir con nosotros Dios. Eso está en Isaías, el profeta Isaías, que es el que revela que la Virgen de Israel, María, iba a recibir la visitación del Espíritu Santo, y como le dice el ángel, el Espíritu vendrá y te hará sombra, es decir, te cubrirá, quiere decir, como el hombre cubre a la mujer en su relación humana. Yo lo hice con la finada mi esposa, lo más bien, y me casé con ella para tener hijos, porque Dios es el que ordenó tener hijos, y Dios tiene su hijo, y lo tiene por medio de este mecanismo santo y supremo, limpio y comprensible, sin ningún misterio. Y José, y despertando, fíjense bien, José estaba durmiendo y despertando. Lo vuelvo a repetir, José estaba durmiendo, pero Dios puede entrar a la conciencia y a la subconsciencia nuestra, aunque estemos durmiendo, porque esta cajita de resonancia que es la cabeza
se conecta directamente con Dios. Dios no hizo la cabeza suprema de la humanidad. Y de ella salen los grandes pensamientos y también los malos pensamientos. Pero Dios, que sabía el pensamiento de José y la decisión que había tomado de dejarla secretamente a María, aún con su corazón partido en medio, Dios interviene. Qué maravilloso. Yo alabé a Dios y ahí empecé a entender la supremacía escritural divina, y que no es una novela, que no es un cuentito de los hombres. Ahí empecé a entender que Dios existe, que Dios está en la tierra, que Dios está en el cielo, en el tercer lugar, y que allí vamos a ir, porque el Señor fue a prepararnos lugar, como se los dije los otros días en el otro estudio. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, nos dice aquí el verso 24 de Mateo 1, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió. ¡Ah, qué alegría! Yo lloré de alegría. De esto hace más de 50 años, cuando Dios solucionó el problema de aquel matrimonio que se hubiera hecho pedazos, porque José la iba a abandonar y no volvería nunca más, porque la consideraba una traidora a sus principios cristianos, pero Dios intervino. Yo me alegré tanto cuando leí este relato que lloré de alegría y vi cómo Dios interviene ante la fuerza y el poder de Satanás y del pecado y de la muerte. Interviene para la vida y nos dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió. Ahora sí, José ya no tenía más ese peso, no tenía más esa carga de romper su matrimonio con dolor y con tristeza. Ya no tenía más, porque Dios mandó su ángel a hablarle y a consolarlo. Y dice, recibió, la aceptó de vuelta. Y ahí habrán llorado juntos los dos, mirando a aquel niño que estaba acostado en un pesebre. Habrán llorado juntos y abrazados. Y José le contó a María: el ángel vino y me habló en sueños y me contó lo que había pasado y lo que él había hecho por orden de Dios. Entonces, ¿podés pensar después de estos relatos que Dios está lejos de la tierra? No, querido, no piense más eso, porque Dios está más cerca de nosotros que nunca. Y máxime, que pronto viene. Pronto viene, muy pronto. Ya prácticamente está llegando a la tierra. Y dice, mirá lo que dice el 25. Y no la conoció. Sabemos lo que es la palabra conocer. Es decir, no entró a María como hombre y mujer para tener sus relaciones. Y no la conoció hasta que parió a su hijo Jesucristo y llamó su nombre Jesús. Él le llevaba el nombre de su amado hijo. Y no la conoció. Ustedes se dan cuenta el interés que se tomó el Señor para relatarnos todo esto, que no es un interés ficticio, no es un cuentito de los que hacen los hombres, de las novelas que hacen. No, este es un relato histórico, un relato reverente, donde interviene Dios e intervienen sus ángeles directamente con el hombre y con la mujer. Porque María, por supuesto, cuando lo vio,
Me imagino lo que habrá pensado, pobrecita, cuando vio aquel ser luminoso, con sus vestiduras blancas, las que vamos a tener nosotros. Las mismas, porque vamos a dar del brazo con los ángeles. Eso se lo doy por escrito, porque este relato no es un cuentito de viejos, no es un cuentito para niños, es un relato histórico, verídico y supremo. Histórico, verídico y supremo. Hermanos, con este relato les he mostrado que los ángeles nos acompañan en todo. Los ángeles de Dios están con nosotros en todo. Y cuando lo necesitamos, ellos vienen en nuestra ayuda. Les he contado 3 relatos históricos, bíblicos. Esto es doctrina de Dios. No es un reencuentro escrito por los escritores mundanos, no. Es Dios el que habla, es Dios el que ordena, es Dios el que se comunica contigo y conmigo. Y a través de esta palabra, yo estuve con ellos allá en Jerusalén. ¿Por qué? Porque mi alma y mi mente y mi corazón y mi espíritu viajan por el mundo como corresponde a un hijo de Dios. Y muy pronto andaré con los ángeles. Andaremos, porque esa es la fe. Porque siempre les voy a estar citando San Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Les digo, hermanos y amigos, hasta mañana. Que el Señor os guarde y os bendiga profundamente. Gracias por todo. Amén.